desde la biblioteca, ¿vale? Entonces, hemos vinculado a Ítaca en primavera. Esta actividad está diseñada como colofón, como final, para muchos programas que ya hemos llevado a cabo en la biblioteca. A los alumnos se les ha propuesto leer diferentes géneros, narrativa, poesía, teatro, y ahora lo que queremos es llegar al origen, y el origen de todo libro es el escritor, ¿vale? El escritor que tiene siempre un libro detrás, y aquí los vamos a tener mucho más cerca. El escritor siempre lo teníamos eso, esa visión de lejano en el espacio, en el tiempo, pero no, lo tenemos aquí. Y de hecho lo podemos encontrar en cualquier lugar. Lo podemos tener justo en el aula de al lado, impartiendo clase. Puede ser el padre de un alumno, o también puede ser cualquiera de nosotros, algún compañero, que acercarnos al libro, al proceso de escritura y sobre todo lo que es publicar. Y el final de todo, desde luego, es qué sensación se tiene una vez que el libro lo tenemos en la mano. Que yo creo que tiene que ser, tiene que ser increíble. Bien, pues ahora tenemos a 5 escritores muy cercanos. Todos ellos están vinculados al Ítaca. Tenemos una exalumna, tenemos el padre de un alumno y tenemos a profesores. Bueno, pues sin más, lo que voy a hacer es presentarlos un poquito más, ¿de acuerdo? En primer lugar tenemos a Elsa. Elsa Cortés fue alumna de nosotros en este instituto, se fue a Huesca para cursar el bachillerato internacional. Actualmente está terminando ya la carrera de matemáticas. Y pues a su lado tenemos a Rubén Ramos. Rubén es padre de un alumno de este instituto. Es periodista y profesor en la Universidad de Castilla y León. No, Castilla-La Mancha, perdón. En el campus de... ha publicado muchos trabajos sobre el aragonés y en aragonés. De hecho, 2 de sus libros tienen un premio. Han sido premiados por el Gobierno de Aragón el premio Arnal Cabero, que es a obras escritas en... A su lado pues ya tenemos a Quique García, sí que lo conocéis, es profesor de instituto desde hace 4 años, solo que este año pues se ha dedicado a otros proyectos. Su pasión es, además de historiador, es la memoria histórica. Y de hecho sus obras versan sobre esa memoria histórica, es una labor de investigación y de las cuales pues nos va a hablar. Tenemos varias, por ejemplo, Diario de una ciudad libertaria o bien La bala y la palabra. A su lado pues tenemos a Diego Jiménez, que también es profesor de este instituto y lo que ha hecho, pertenece al departamento de Biología y Geología y es activista por el derecho de los animales y es defensor de lo que se lo explica muy bien en su libro que es La voz de los animales. Y por a Paco Glit, que es profesor de lengua y literatura en este instituto desde hace 7 años, además de, corresponsable de todo lo que hacemos en la biblioteca. En esta ocasión pues ya ha tocado estar a este lado de aquí porque en octubre publicó su libro de microrelatos Cortos de miras. Así que sin más, les cedo la palabra a ellos, vamos en orden, que nos van a contar por su experiencia tanto creadora como a la hora de publicar. Y hacerle pues cualquier inquietud que tengáis, duda, y ellos, yo creo que nos van a explicar muy bien todo eso. Así que, gracias. Soy yo, entonces. Bueno, pues a ver, este libro tiene mucha historia detrás, porque primero yo no lo habría escrito sin mi madre, porque mi madre fue la que me dijo, oye, tú podrías escribir un libro, ¿no? Y esto viene de hace mucho más atrás. Cuando yo tenía casi 17 años, estaba yo empezando segundo de bachiller, me diagnosticaron un síndrome, el síndrome de Asperger, y yo empecé a escribir un blog. Entonces, ese blog, pues yo sin darme cuenta, estaba llegando a mucha gente. Y cuando terminó, digamos, pues pasó un año o así, mi madre me dijo, oye, las entradas que tienes en el blog son muy valiosas, ¿no? Porque a la gente le llega, pues de alguna manera molaría plasmarlo en un libro. Y a partir de ahí yo dije, bueno, pues yo las empecé a recuperar, estuve escribiendo un relato, primero dije, bueno, no lo voy a publicar porque para mí es algo muy personal, ¿no?
Entonces, después de un tiempo, pues pasó otro año, el libro estaba ya escrito y decidí publicarlo. Conocí a un chico que había publicado un libro de poesía, una autopublicación por Amazon. Yo no sabía que se podían hacer autopublicaciones. Y dije, bueno, pues me gustaría tener el libro en papel. Y lo autopubliqué. Y luego me sorprendí porque la gente lo compraba, la gente, bueno, que está en relación con este tema del autismo y la Asperger, le ayudaba porque al final es un libro autobiográfico, cuenta, es ficción y autobiografía. Parte del libro es mío, parte del libro me lo he inventado, pero son cosas que también se pueden dar en personas que tienen el síndrome de Asperger. Pero al final no es simplemente como coger las entradas del blog, hacer autoplagiando yo a mí misma. Yo eso no sabía, aunque el blog sea mío, eso yo no lo podía hacer, porque era como que estabas pues infringiendo la ley del copyright. Entonces, pues ya otra vez, ¿no? Y volverla a escribir. Y no sé, para mí el arte de escribir es como que tienes que tener muy claro qué es lo que quieres transmitir, por qué estás escribiendo esto, para qué lo quieres hacer y a dónde quieres llegar, ¿no? A qué tipo de público quieres llegar. En este caso yo creo que este libro sirve pues para todo tipo de público. Al final es acercarte a una persona que vive las cosas de manera diferente. No a mí, sino a un personaje del libro que tiene otras cualidades, que gracias a determinadas cosas es capaz de salvar su vida, ¿no? Porque, bueno, pues este personaje llega a un momento que puede morir por ciertas cosas y gracias, en este caso, al teatro y a la música, consigue recuperarse a sí mismo, bueno, a sí misma, porque es una chica, y llegará a vivir su vida pues con satisfacción, ¿no? Y con ganas de seguir adelante. Y bueno, yo creo que lo valioso de este libro es que podéis ver lo que puede haber detrás de una persona, que cuando os acerquéis a una persona y que juzgáis, ¿no? Como que tengáis pues, un pensamiento sobre ella, puede ser totalmente lo contrario. Y al fin, porque a mí eso me ha pasado, y lo leáis, no porque sea acercar a personas que viven las cosas de manera distinta, de persona joven, ¿no? Entonces, y bueno, acercaros a un mundo que es muy... Sí, lo primero de Europa Occidental, no sé si lo sabíais, pero ya si de paso un poco de pedagogía, una lengua está, cuando un colectivo se encuentra en peligro, y en este caso el testimonio de que existe, pues es algo importante, ¿no? Entonces yo que estoy relacionado con la comunicación, con la palabra de periodismo, siempre he trabajado con la palabra, con la comunicación, y estoy un poco ya, es un poco viejo, mi hijo se acuerda de recordarme todos los días, que esté mucho en el aragonés o en... lo importante es aportar, y como muy bien ha comentado Elsa, es sacar cosas claras, es la forma que es, digamos, es la herramienta que sirve la literatura como herramienta de catalización de nuestro mundo interior, ¿no? Yo desde pequeño siempre he tenido mucha imaginación y me encantaba imaginar cosas y tal, y bueno, yo creo que la literatura es una buena forma de volver a ese mundo interior y a recrear muchas cosas. Yo creo que la literatura en general siempre tiene esa parte autobiográfica también que hacía muy bien referencia a esa. En mi caso, tengo dos novelas publicadas, las dos fueron merecedoras del premio Gran Cabrero y son dos historias totalmente diferentes. Voy a intentar ser rápido para no durar mucho tiempo. Son dos historias totalmente diferentes porque además le escribí en ese idioma por diversas cuestiones y aparte, esto no solo le pasa a Aragonés, le ha pasado a todas las lenguas minoritarias, existe una tendencia a escribir sobre las mismas cuestiones, que suelen ser sobre el campo, la vida tradicional, etc. Y a mí me apetecía, mis alumnos y alumnas cuando hablo del tema, pues es como si les hablara en chino, pero que para mi generación pues, fue un trauma importante, que era el SIDA. Era una enfermedad, no sé si os suena un poco, ¿verdad? Pero es una enfermedad que nos podemos reír del coronavirus, con todo el respeto, porque fue una pandemia bastante seria
sería que afectó a una vida, entre comillas, marginal, que no era normal, con generaciones enteras de personas que desaparecieron por el SIDA, pues con la drogadicción o con otras cuestiones. Y me apeteció hablar de eso a través de 5 historias diferentes que tienen un personaje común, que es el protagonista o la protagonista, que ni siquiera tiene voz propia, todo el mundo habla de ella, pero ella no habla. Es un poco la intenta hacer pues, diferentes juegos narrativos para que fuese original, porque no me apetece el tema de la originalidad, y sobre eso va. Pero bueno, a mí también me encantaría que os animaseis a leer en aragonés, la verdad es difícil, y a descubrir esto, ¿no? Y en el otro lado, Hueva, es un libro que es totalmente diferente porque va más relacionado con el tema precisamente de la memoria histórica. Es una historia que intenta unir varios mundos de gente del éxodo rural de Aragonés hacia la ciudad y de lo que se vivió en Zaragoza justo antes de la guerra y después, la guerra y lo que supuso aquello. Y bueno, recrear una historia, una especie de saga familiar relacionada con eso y con el movimiento libertario de Zaragoza de antes de la guerra. De eso es lo que va. Entonces, bueno, una narrativa de novela histórica, ¿no? Sería lo que diría, que es un género totalmente diferente al anterior. Pero bueno, tampoco quiero hablar mucho de mi libro, como decía Paco Umbral, cuya anécdota no conoceréis, porque lo que quiero sobre todo, lo que me gustaría, bueno, si luego queréis preguntar cualquier cosa, desde luego me he encantado, pero redundar en la idea de que escribir es una forma también de, como te decía antes, de catalizar vuestros mundos interiores, de sacaros afuera, de hablar de cosas que a lo mejor pues tienen que ver con vosotros y vosotras o no, pero que es un muy buen ejercicio y que yo creo que... Mi hobby es la nuestra, me encantaba salir con los colegas, puedo tener muchos hobbies, pero desde crío la lectura. No tengo memoria de un solo día sin tener un libro abierto. Yo termino un libro y al día siguiente tengo otro libro abierto. Bajo en el tranvía a trabajar y llevo un libro. Me voy a tomar un café y si voy solo me llevo un libro. Ahora mismo en el coche tengo 1 o 2 libros. Siempre voy con un libro encima. Y a mí es mi pasión. Y siempre desde crío, pues eso, ¿no? A mí me encantaría escribir algo, porque me gusta mucho leer. Lo que pasa es que yo esto no lo considero una parte literaria, lo considero una investigación. Y para mí la primera fue sorprendente. Estaba trabajando abriendo una fosa común de la dictadura, bueno, de la guerra civil, en Atlántico, te empiezan a contar la historia. A las 2 semanas abrimos otra fosa en Illueca y a los 2 o 3 meses abrimos otra en Tierra. Y en todos los sitios era todo el rato lo mismo, todos los abuelos y abuelas contándote su historia, unas historias muy duras, y todos diciéndome que, hostias, que es que esto no se refleja en ningún sitio, nos vamos a morir porque tengo muchos años y nadie ha recogido esto. Entonces me estaban todo el rato lanzando el guante y dije, hostia, pues me voy a tirar al barro, ¿no? Y hablando con una compañera del sindicato que milito, ¿no? Milita también mi compañero Diego, no sé si era secreto, pero no voy a sacar del armario. Entonces le dije, mira, vamos a plantear hacer un trabajo de investigación de 2 partes. Ella había estudiado la carrera, tenía que ver su doctorado con el tema de los archivos, y bueno, te ocupas de los archivos, yo me ocupo de la prensa de la época y las entrevistas orales. Fue muy duro el trabajo, porque entrevistar a 80 y tantas personas que te están contando cómo han matado a su padre, a su hermano, cómo lo han torturado, bueno, la verdad que fue muy, muy, muy duro. Y luego, sobre todo, la experiencia, si algún día os animáis a escribir, era decir, hostia, tenemos que escribirlo de tal manera que una persona mayor se lo pueda leer y no puede qué rollo es eso, no me puede este tocho. Entonces, porque claro, estás hablando de archivos, de cosas de política de los años 30, pero luego estás contando la vida de X personas. Seguimos. Luego la gente venía y decía, joder, he leído el guión, es muy fácil, muy tal. Y me resultó muy emotivo. Luego, cuando tuvimos terminado, al ir a presentarlo, venía la gente a ayudar. Bueno, estábamos llegando todo el mundo. Era una pasada. Fue muy, muy, muy emotivo. Después de eso me lancé, ese me lo conseguí editar con una editorial pequeñita que tenía el compañero de la chica esta que lo escribió conmigo. Pero luego hice que este sí es muy, esto lo considero tal, porque el otro sí que estás, pues metía los archivos de la hemeroteca de Zaragoza, que está en la Plaza del Pilar, y me cogí todos los periódicos de la prensa desde el año 1872, los que estáis en bachillerato, en segundo bachillerato, o los que vais a llevar, ¿no? En la época del sexenio democrático, hasta con el tema libertario, porque Zaragoza después de Barcelona fue la ciudad más anarquista y donde no hay nada escrito. Entonces, claro, fijaros la de noticia, que este me lo autoedité, como ha dicho Erika, pero bueno, en vez de en Amazon, porque yo soy anti-Amazon, vale, odio Amazon, y milito en el anti-amazonismo, no sé cómo se diría eso, pero considero que
Yo me lo hice con una pequeña imprenta que está en Picolín, ¿no? Ahora que han abierto ese centro comercial, pues todo el mundo lo puede ubicar. Un colega me hizo la maquetación y yo no sé cuánto habremos vendido. Para ser algo autoeditado, pues se lo está diciendo a Diego, entre 1000 y 2000 ejemplares, no lo sé cuánto he vendido, pero he vendido bastante. Y lo que también me pasó lo mismo, es decir, ¿cómo hago una síntesis histórica sin que sea un... La gente diga, oye, me lo voy a leer, aunque sea día, pues hoy en mi calle ha habido un atentado tremendo, han matado a no sé quién. Bueno, estoy contento de lo que salió y a mucha gente me ha gustado y es muy fácil de leer, ¿vale? Y luego para mí este es el libro que realmente joder, ¿no? Que es un idón. Es la historia de un tío libertario, un anarquista de los más famosos que hubo. Bueno, hoy en día está este tipo de ideología o este tipo de personajes, pues después de la transición pasa un poquito del olvido. Se llamaba Francisco Ascaso, nació en Almudévar, vivió en Zaragoza, murió en Barcelona y no había nada escrito de él. Y a mí, el tío era algo que me carcomía por dentro, porque yo lo conocí cuando estudiaba segundo de bachillerato, que en nuestra época era COU, salían fotos de este personaje con otro que se llamaba Urruti. Y decía yo, joder, me iba a empezar a escribir algo de este hombre. Y luego es una historia que si vosotros veis cualquier película de cine de Hollywood o ahora de Netflix, la cárcel de predicadores, que antes en vez de Torrero estaba en la calle Predicadores, huyendo por el tejado porque les han metido en un balón de fútbol una lima. Han roto un barrote, se han escapado por arriba, se han descolgado con las sábanas, la policía los ha tirateado, 2 han muerto, otros se han quedado en un portal haciendo de parapeto. Bueno, se escapa a Barcelona en un vagón lleno de ovejas, se van a París, intentan cargarse al rey, Alfonso XII, fracasan, se tienen que ir a Sudamérica, empiezan una gira por Sudamérica en vez de conciertos de atracos, robando bancos, donando dinero a las organizaciones anarquistas. Bueno, o sea, era una vida tan espectacular que dice, hostia, me apetece reflejarla en papel. La hice a medias con un colega, que también es historiador y también le gusta mucho los archivos, y bueno, la parte de archivos para ti, la parte creativa que me gusta más. Y para mí fue muy emotivo escribirla, porque el ir narrando las cosas, ponerte tú en el papel de esa persona y contar las torturas que ha sufrido, las palizas que le han dado, o los atracos que ha hecho, o cuando ha matado a alguien. El motivo el contar los últimos días de su vida, que ya sabe lo que ha pasado, que ya sé que no ha muerto, ¿no? Que le han pegado un tiro en la cabeza cuando están a punto de acabar con la sublevación fascista en Barcelona, ¿no? En el 36, cuando solo quedaba un foco, y como esta gente era muy militante y era muy echada para adelante, en vez de esperar a que se sofoque por sí solo, pues en primera línea de fuego se la jugó y se llevó un tiro en la cabeza, ¿no? Y narrar esas últimas líneas y luego el cómo tener que narrar cómo va su madre llorando a ver el cuerpo. O sea, la verdad que para mí se me hizo muy difícil, ¿no? Decir, hostias, te pones a narrar y parece una tontada, pero claro, después de 2 años investigando y escribiendo esto, no la palabra es duro, es emotivo, pero bueno, sí que... Y estoy muy contento de este libro. He ido a presentarlo a Albacete, he ido a Valencia, he ido a Madrid, he ido a Barcelona. Yo qué sé, no sé ni a qué sitios por Aragón hemos estado por todos lados presentándolo y la verdad que es algo muy... Estuvimos en su localidad natal en Almudévar y se petó Estuvimos en el teatro donde él dio un meeting en el 35 y tuvo que ser descontado por la Guardia Civil. Bueno, unos enfrentamientos tremendos. No descontado, perdón, con sus compañeros porque la Guardia Civil los intentaba detener. Bueno, fue tremendo y estuve en ese mismo teatro presentándolo con todo, con las últimas líneas. Mi primera experiencia como escritor. Así que lo estoy intentando, pero lo que os digo, o sea, cualquier director de cine, de Hollywood o de Netflix, con la vida de lo que ocurrió aquí en España, entre el 36-39 hasta 1920 hacia atrás, o sea, harías una serie increíble. Entonces yo cuando hice esto encontré un atentado en lo que hoy es la Oasis, un atentado espectacular, en una buena de camareros, se cargan a 2 esquiroles. Súper importante en nuestra sociedad. Y bueno, empecé en el activismo por los animales cuando tenía pues eso, 18 años, una cosa así. Y desde entonces he seguido en esta lucha. Lo que pasa es que cuando empecé a trabajar como profesor, pues me di cuenta de una serie de problemas que había en el sistema educativo, que es que los animales, como en el resto de la sociedad, se ven simplemente como un recurso y en ningún momento se facilita al alumnado el cuestionarse esa idea, ¿no? O sea, se asume que los animales están aquí para servirnos y no se plantea en ningún momento eso como una pregunta, ¿no? O sea, los animales están aquí para servirnos o los animales están aquí para disfrutar de sus vidas y no son un recurso para nosotras y nosotros. Entonces, a raíz del respeto a los animales, mi compañera y yo
estábamos empezando la docencia y era como, ¿cómo vamos a ver nosotros un curso de formación del profesorado si estamos todavía comenzando, ¿no? Entonces lo que hicimos fue invitar a otras personas, a gente de bastante peso, como Óscar Ortega Galicia, justo había venido un activista esos días de Inglaterra a nuestra casa para pasar unos días y aprovechamos la situación. Bueno, hicimos un curso que más o menos salió digno y se ha repetido varias veces, pero tuvimos que poner un nombre a tanto como digno que las sesiones que planteamos hasta la lista de gente. Ah, sí. Bueno, cuando sí. hice lo de digno me decía, hostia, Ahí ya. pero un triunfazo, ¿no? Por poco estuvimos de pie mucha gente. Sí, sí, una acogida tremenda, ¿no? Bueno, pues surge así el proyecto Aula Animal y empezamos ya a la gente que escribirnos de distintas partes del mundo, empiezan a compartirse pues unidades didácticas, proyectos del profesorado y entonces Aula Animal empieza a ser un referente en castellano dentro del profesorado interesado por estos temas para compartir actividades y para compartir sus propios proyectos, ¿no? ¿Veis? Hay una cosa que durante estos 10 años que llevamos de Aula Animal hemos detectado, o sea, que había una carencia. Cada vez hay más libros, afortunadamente, sobre respeto animal para personas adultas y cada vez hay más cuentos infantiles para gente de primaria, por ejemplo, o infantil, sobre respeto a los animales. Pero había una franja de edad que es precisamente la que trabajamos las personas que llevamos Aula Animal, porque somos profesores de instituto, ¿no? Entonces, ahí no había libros y cuando íbamos como Aula Animal a los centros educativos, a dar charlas, a hacer talleres, era muy común que nos preguntasen otros profesores si había algún libro que pudiese recomendar a su alumnado de primero de eso a bachillerato sobre respeto animal. Y siempre decíamos que no había nada, ofrecíamos algún artículo, pero un libro como tal no había. Y entonces, pues al final, un compañero nos ofreció hacer un libro conjunto de fotografía y texto, y luego... Nada, lo he entendido porque sus fotografías son bastante duras, o sea, si seguís, si tenéis Instagram, tras los muros, os metéis. Y bueno, por cierto, ha ganado el Picture of the Year, ha ganado el World porque sus fotografías no me parecen buenas, son tremendas, pero que no encajaban en el texto. Entonces él lo entendió perfectamente y no hubo ningún problema. Entonces, nada, ya fue cuestión de hablar con la ilustradora. Y el proceso de entre mi compañera y yo, pues redactar el texto y debatir mucho entre ella y yo. O sea, yo muchas veces me pasaba un poco de... Ella me decía, esto es muy radical, esto no puede ser, esto no lo van a aceptar en los institutos, y entonces ella me lo acortaba un poco por ahí en cuanto a contenidos. Y luego lo que hemos hecho también ha sido hablar con alumnado, algunas personas del centro aparecen aquí en los agradecimientos, tanto del profesorado como de alumnado. El título, por ejemplo, lo hicieron los alumnos que están en segundo de bachillerato, que les daba yo clase, lo votamos entre distintos títulos. Estuvisteis ahí presentes, ¿no? Bueno, pues al final salió la voz de los animales y hubo críticas tanto de profesores como de alumnos. Entonces al final, bueno, pues quedó un texto que queríamos que fuese corto y sencillo para que pudiese ser utilizado sobre todo en el departamento de filosofía y por el departamento de biología y geología. Y ya sabemos de varios centros que lo han incorporado en sus programaciones. Entonces, bueno, pues nos escribe gente también. Bueno,
se está vendiendo yo creo que bastante bien y sobre todo nos interesa el curso que viene cuando ya, porque esto ha salido en diciembre, a ver si hay más departamentos fuera de que lo incorporan. Y bueno, y eso es todo. Si luego queréis preguntar algo, lo que sea, contestaré. Todo. Y que nos hace mucha ilusión realmente. Al centro también, porque ha pasado el tema de la pandemia y la biblioteca pues no se ha podido usar todo lo que queríamos o inaugurarla como queríamos, aunque ha venido muchas veces y ya le hemos dado ciñéndome. La verdad es que es curioso cómo sin haber hablado de este tema o sin conocernos, coincides en muchas cosas que han comentado los compañeros. Y efectivamente es una inquietud que llevas leyendo y descubrir cosas, y al leer cosas de los alumnos, esto me parece muy importante, quiero hacer hincapié en lo importante que es a veces el intercambio. Con esto no quiero decir que aprendamos igual los profesores de los alumnos o los alumnos de los profesores. O sea, yo sí que creo que el profesor está ahí, pero tenemos que aprender de los alumnos, o los alumnos nos contagian o nos alimentan la ilusión. Entonces, leyendo cosas de los alumnos, ahora que estamos un año más con el concurso literario que organiza el Departamento de Literatura, yo he leído cosas, producciones de los alumnos estupendas y maravillosas. Pues eso unido a mi propia labor como profesor de literatura, pues me volvió a encender la chispa de escribir y de dar rienda suelta a estas cosas que tienes por la cabeza, que en parte pueden ser autobiográficas, en parte son neurosis, tiene un valor catártico enorme la literatura, la escritura. Tampoco me considero escritor, ni mucho menos, para nada. De momento ha sido pues bueno, dar salida a eso que tienes ahí dentro y darte una satisfacción en tiempos además muy malos. Yo cuando empiezo a escribir relatos cortos, porque es un libro de microrelatos y de relatos cortos, empecé en febrero de 2019 y empecé escribiendo tranquilamente en mi casa, sin más, sin ninguna pretensión. Y llegada sentí el tremendo deseo de publicarlo. Y publicarlo como satisfacción personal y también para entregárselo a amigos, a allegados, a familiares que sabían también en cierto modo que siempre me había gustado esto. ¿Qué me pasó? Que lo que en
ordenador eran 200 páginas, pobre de mí, pues claro, cuando lo llevas a maquetar, pues sale este pepino de 400 páginas, que es pecado de novato. El mío también es autoedición. El tema de la autoedición pues lo conocí a través de Elsa y a través de alguna publicación más que tenemos aquí en la biblioteca de alumnos. Vuelvo a la idea. Es muy enriquecedor estar abierto a lo que hacen los alumnos y con esto también os quiero animar. Los que habéis venido conmigo sabéis que animo mucho a escribir. Tenéis que dar rienda suelta, no hagáis como yo, no os tiréis 20 años dando la espalda a algo que a lo mejor está dentro de ti. Entonces, supe de una editorial que está en Albacete, me ha hecho gracia también coincidir, y bueno, pues surgió esto que está aquí. Entonces, la colección de relatos está dividida en 7 partes, pero realmente el hilo conductor de los relatos gira en torno a la apariencia, que es un tema que me ha gustado siempre mucho, y también en torno a lo que esperamos y lo que nos encontramos, o lo que las personas esperan de nosotros y lo que de verdad nos encontramos o lo que de verdad somos. Hay de todo, hay sentido del humor, no concibo la vida sin humor, hay también pues, seriedad, dureza, es un poco de todo. Y las 7 partes, pues hablan de amor, hablan de arte o de referencias artísticas, hablan de deporte. Los que me padecéis ya sabéis que mi sindicato es el Real Zaragoza, pero no solamente ese. También hay fantasmagóricos, también hay de mezquindad, que es otro tema también muy interesante. Y desde luego hay de familia y hay de docencia. Hay cuentos docentes que hablan un poco de mi impresión al cabo de tantos años de docencia. Entonces, pues son pequeñas historias que os pueden servir de motivación para escribir o para empezar, porque desde luego, insisto, no me considero escritor, aunque bueno, pues a lo mejor es un paso y cojo carrerilla y y por último, se siente mucha ilusión. Cuando lo recibes, en estos tiempos tan malos, os publiqué, como he dicho antes, Ángeles, en octubre, que llegó, pues te sientes muy contento. Es como, iba a decir una bestialidad. Yo no soy padre, pero me imagino que tiene que ser una sensación bastante aproximada a ser padre. Esto es muchísimo más cómodo porque no lo tienes que alimentar, ni tienes que echarle la bronca. Entonces igual es hasta más cómodo, Rubén, no lo sé. Pero bueno, ya sabéis que nunca se sabe si estoy hablando en serio o estoy hablando en broma. Entonces, pues aquí lo tenéis, así que bueno, pues os animo también. Y ya está. No sé si os queréis preguntar cosas, estamos a vuestra disposición. Chicos, si tenéis alguna pregunta, sé de vosotros que sí, que escribís y que, bueno, en algún momento sí que podríais publicar algo, así que no tenéis ninguna inquietud, tenéis de todas las edades, de muchas lenguas, bueno, 2 lenguas, así que nada, ninguno. Pero el proceso de publicar, ¿cómo va? En plan, es que no sé. Te cuento yo y algo que coincidimos y que no coincidimos. O sea, yo lo mío ha sido, no sé si lo tuyo es más creativo, es más, o sea, lo mío ha sido, por ejemplo, investigación. Incluso la novela que estoy preparando ahora es investigación. Pero cuando ya tienes todo,
y ya te has puesto a redactar, ya tienes un borrador. Lo primero es pasarle ese borrador a alguien para que se lo lea, te dé su opinión y sobre todo que te lo corrija. Porque por mucho que tú te lo leas, te van a salir faltar de ortografía por todos lados. Yo soy un desastre escribiendo, Diego lo sabe, porque me echan cada bronca, ¿verdad? En el sindicato cuando hago cosas, me echan cada bronca por la falta de ortografía y digo, que no me doy cuenta, que voy a toda velocidad. Pero luego ya es pues eso, si tú te quieres autoeditar, yo tengo mi experiencia como autoedición, primero es eso, ¿no? El haberlo redactado, pasárselo a alguien para que me diga si está bien, si está no, si esto falla, esto no falla, falta de ortografía, falta de redacción. Es buscar a alguien que te lo edite, que te lo maquete bien, que te lo ponga todo bien con sus reglones, con su no sé qué, todo un PDF perfecto para tenerlo ya editado. Y yo el siguiente paso fue buscar una editorial, o sea, una imprenta, en este caso voy a hacer publicidad, que es Semilla Digital, que está en Picolín, porque como editan vía electrónico, digamos, vía internet, te hacen tiradas pequeñas y suele ser bastante barato. Como el primer libro lo saqué con otra editorial, que era Cometa, que ya como era una tirada de la primera edición eran 1000 ejemplares, pues ya es otro tipo. Y ya es con eso, ya es luego de empezar a moverte para venderlo. Te buscas hay distribuidoras que, claro, luego ir a las librerías, si tú no tienes una editorial detrás y no haces una autoedición, depende a qué librería no te lo van a coger. Si a FNAC, por ejemplo, porque ellos quieren una editorial detrás, o una distribuidora detrás, pero sí puedes ir a pequeñas librerías como la Pantera Rosa, la Cálamo. ¿Cuál es el problema? Que si eres una persona independiente, luego les tienes que hacer una factura. Ese es un problema tremendo también. Pero ya es moverte luego tú donde lo quieras vender. Yo, por ejemplo, este libro cuando lo presenté en el centro de historias que se llenó, había 200 personas, pues igual vendí 200 ejemplares y me quedé sin ejemplares. Pero luego lo he ido vendiendo por librerías pequeñas. Librerías o editoriales que tienen que ver con el mundo anarquista se pusieron en contacto conmigo para venderlo online. Pero eso, lo primero sobre todo es la revisión. Cuando tú ya lo tienes todo hecho, por mi parte fue la revisión por parte de amigos, por mi propia compañera, que igual que como la de Diego, que son ¿verdad? Entonces nos dan caña, esto sí, esto no. Luego buscarte a alguien que te lo maquete, ¿vale? Un profesional, eso es que es importante porque si lo que maquete no se procedía. Y luego ya, eso, ahora es lo que contaba ella, se puede hacer vía Amazon. ¿Vale? Entonces ya también a mí, como os he dicho, yo lógicamente no puedo con ello, pero bueno, tengo un compañero también que se lo hizo vía Amazon, lo que pasa es que la maquetación fue un desastre y el tío estaba súper orgulloso de su libro, pero claro, tú luego lo veías, la letra muy pequeña, los párrafos muy pequeños, los márgenes súper grandes. Ostras, no sé cómo fue la experiencia de esa. No sé, sí que fue un poco desastre. Luego yo lo veo y digo, bueno, podría estar mejor. Al final te lo comes tú todo. Yo lo que hice fue, ese lo leyó mi madre, de hecho se llama así por mi madre, porque mi madre dijo, esto es un libro, esto es más un borrador, ¿no? Entonces lo llamé así. Pero bueno, yo lo que hice fue escribirlo y estuve 2 o 3 meses sin leerlo y luego me lo puse a leer y entonces encontré faltas de ortografía por todos lados y pues alguna tilde que me dejaba o algo que, pues una palabra que me dejaba una letra o cosas así. Y en Amazon yo creo que es que depende un poco del objetivo que quieras con el libro. Yo lo que quería simplemente en ese momento era tenerlo en papel y hacerlo por Amazon es una manera, tu primera publicación pues para mí no está mal, pero sí que de verdad tienes que mirar pues el formato. A mí había formatos de pues Tina 4 o formatos así que no me dejaba y tenía que adecuarlo un poco a eso, pero bueno, tampoco fue tan difícil al final mirando cosas lo sacas adelante. Luego también habéis diferentes imaginativas. Perdona, simplemente, perdona. No. Se me olvidó comentar una cosa muy importante. Si te vas a animar y vas a hacer y vas a autoeditar, si no es con Amazon no lo sé, pero así como lo he hecho yo, necesitas un depósito legal y necesitas un ISBN, ¿vale? Que lo tienes que pedir al ministerio, se pide el ISBN vía internet, el depósito legal se hace en la biblioteca del doctor Cerrado, pero son 2 pasos administrativos que tienes que hacer. Aunque luego hay soluciones imaginativas. Yo, por ejemplo, entre varios autores en lengua aragonesa, que aunque parezca increíble, no soy solo yo el que escribe en aragonés, que hay más gente, pues entre algunos que ya teníamos cosas escritas, lo que hicimos fue montar una especie de asociación o de cooperativa de escritores y nos pusimos en contacto con una editorial que es, no sé si conocer publicidad o no, pero es Estilo Digital,
Y ahora, digamos, la ventaja que tenemos con el mundo digital, que tiene cosas que también tenemos que ser muy críticos, pero también tiene muchas ventajas. Y una de ellas es que no es necesario hacer grandes tiradas, un estocaje de 500 ejemplares que ahí os dejáis como orden de pasta. Y entonces, a través digamos, del recurso digital, lo que nosotros hacemos es, bueno, como lo que hacemos es, estamos trabajando también mucho reediciones, o sea, yo, por ejemplo, las 2 novelas que tengo las publiqué primero con la Gobierna de Aragón, pero como los derechos son míos, ahora a través de esta especie de cooperativa lo que hago es reeditarlas en esta otra editorial. Y a través, como digo, de esta otra lo que hacemos es, eso sí, la maquetación y tal, que se encarga, en este caso, Estilo Digital, que hacemos todo eso, incluso del ISBN, o sea, eso no se asuste, porque son súper burocráticos. A mí la burocracia la odio a muerte y en la universidad no podéis ni imaginar cómo nos matan a burocracia y me ahogo, pero claro, si tienes a alguien que te lo puede hacer, pues mejor, ¿no? Entonces, de esta forma, nosotros tenemos un catálogo con todas nuestras obras y cuando alguien quiere, pues a través de la página web la pide y en ese momento se hace el libro para esa persona. O sea, no hay que hacer 500 ejemplares, que es un rollo y es mucha pasta, y tal. Problema, o sea, eso es una cosa muy beneficiosa. Problema, si lo vas a presentar, necesitas hacer para esa presentación 50, 60, 100 ejemplares de los que sean. Con lo cual, ahí sí que tienes que hacer esa pequeña inversión. Pero es mucho más sencillo. Es decir, que eso no os asuste. Todos estos rollos burocráticos y la pasta, no sé qué, porque siempre hay soluciones imaginativas. Y quien quiere y tiene ganas y tal, pues tiene que encontrar la fórmula, como ha hecho Elsa, como ha hecho Kike, como hemos hecho nosotros, en fin. Y, bueno, y el resto de compañeros, y tratar de encontrarlo. O sea, que eso no se eche para atrás. Vale. Sí que hay una cosa, el tema de releértelo, que siempre te encuentras cosas. Entonces, os he comentado que hace mucha ilusión, pero acabas encontrando algo que no tendría que estar y no sabes cómo se te ha pasado a los 4 ojos, cómo se puede pasar esto. Pero bueno, lo asumes y ya está, tampoco pasa nada y los fallos también forman parte de la vida y ya está. Pero es que siempre te vas a encontrar. Yo con la ortografía no tenía tanto problema, me hubiera sido para pegarme un tiro, pero sí que dices, ¿y por qué hay palabras repetidas? ¿Por qué hay...? O sea, es absolutamente... Además te pasan pruebas, te pasan galeradas para decirte si está todo bien. Porque claro, la presentación, como ha dicho Kike, es fundamental. O sea, esto o te lo hacen profesionales y te lo mandan. Y te lo tienes que leer. Entonces, esto me lo he leído, esto es para dar un tiro. O sea, esto no os lo lees nunca seguido. Hay que leerlo poco a poco. Son relatos, son microrelatos. ¿No? Entonces, te lo lees seguido y sin embargo, te vuelves a encontrar algo que no debería ser. Pero bueno, es un proceso muy bonito también. Sí, como que ahora viene esto. Ahora viene el rollo este. Esto como se te ocurre. A mí me pasa lo mismo. A veces yo no me gusta releerlo porque por eso, no puede ser. Y también me pasó una cosa graciosa que aquí que veo antes del vídeo, yo creo que se va a reír, creo. Porque, bueno, en este que es más, como digo, histórico, sí que aunque sea similitud y de que sea todo verosímil y se ajuste a la realidad. Bueno, pues en el proceso de escritura y tal, como una licencia, aunque yo no me plantea así, hay un momento en que la personaje, la protagonista, le da una hostia a uno y le dice 5 puntista de mierda. Estamos hablando que está ambientada en la guerra civil y la posguerra. El 5 puntismo fue ¿cómo llamarlo? Una ocurrencia de un sector del movimiento libertario que trató de llegar a acuerdos con el franquismo en los años 60. O sea, le está llamando 5 puntistas. La que pone el precio, pues son 15 euros, pero yo los otros 2 libros, este y el anterior, a mí sobre todo el anterior lo que me interesaba es que se vendiese, que la gente de lo que había hablado conmigo tuviera acceso a él. Entonces, cuando la primera tirada sí que fue de 1 millón de ejemplares, luego lo que fui haciendo, pues lo que hice, según me iban pidiendo de todos los pueblos, pues hacía 400, hacía 200, hacía 300. Lo que para que hacer una editorial pequeña, pues si me salía cada libro a 8 euros, a 9 euros, yo lo que hacía era venderlo al mismo precio, o mucho 1 euro más, por el curro de gasolina, de no sé qué. O sea,
porque no me costase así a mi dinero, pero tampoco ganar dinero. Entonces, claro, no es lo mismo a esas personas mayores o este otro lo mismo, me vendía 11 euros porque es lo que me costaba a mí entre la maquetación y lo que me cobraba la editorial. Entonces no gana nada con ello. No es lo mismo en tu caso, tú no tienes trabajo, pues igual te apetece. Si te animas a algún día, igual te apetece ganar algo de dinero. Pero eso no es una de las opciones también, claro, eso podemos permitirlo a la gente que tenga otra profesión. Pero bueno, luego los abuelos me decían, solo vale 11 euros, ostras, pues dame 3, uno para mí, otro para mi nieta, otro para no sé qué, y vamos, yo quiero, pues, esto es. Joder, eso voy a hacer un euro más caro y ganar algo. Pero no, era una estrategia de marketing, pero no de marketing para ganar, sino para que la gente tenga... Pero bueno, yo te animo, es una experiencia lo que te dice Paco, es un subidón cuando tienes esto en la mano y dices, bueno, cuando tienes un montón de cajas y dices, esto no la voy a meter. Pero ahora cuando abres y lo ves dices, joder, bueno, cuando abres y ves el primer fallo dices, hostia. Pero te animo. Vale, muchas gracias. Yo os quería preguntar, el tema de la portada, es que también forma parte del proceso. El tema de la portada, vosotros tenéis clara la portada, tú, Elsa, seguro que la tenías muy clara. Porque soy yo. Pero es que, claro, la portada también, a mí me ayudaron también en la editorial de Albacete, porque te dicen, ¿tienes pensada la portada? ¿Tienes algo? Yo sí lo tenía muy claro. El primer libro, que era de fosas comunes, era un esqueleto de la primera fosa que abrimos. Es la zanja con el esqueleto y detrás es la lápida de un pueblo. Delante del chaval maquetador sí que tenía claro que quería poner... En la primera edición no puse esta foto porque era el Leandro de Aragón y digo, por el tema del copyright igual me meten un palo. Era una foto de un congreso aquí anarquista, pero en el segundo dije, pues ahora si me pillan que me quedes. Quería, como habla de violencia y también habla de política, pues quería una pistola y quería una foto de algo de Zaragoza. Y fue el maquetador el que luego el formato que me encantó. La parte de la contraportada también tenía claro, era una especie de poema que hice yo, pero que me la había descuadrado y no parece un poema, pero bueno, y la foto lo tenía claro. Y esto también no tenía. O sea, yo todas las tenía claras. El de la novela que estoy haciendo no lo tengo claro. Es eso que me fastidia. Por eso, porque pero bueno, claro, si es algo, o Rubén también al ser, al ser ficción, es que también es un trabajo. La portada, porque se supone... Tiene que entrar por Entonces, hay gente creativa que te ayuda, porque yo a la gente que me ha publicado esto, yo no los conozco. En plena pandemia, Albacete, no te podías mover ni de tu casa, como para irte a Albacete ahí a saludar a... Entonces, claro, te sorprende con, a ver, ¿de qué va el libro? Joder, aquí hay 200... Pues que estoy medio loco, ¿de qué va esto? Entonces, te sacan esto, o sea, venga, dame 2 ideas y con la idea de la apariencia de que... Entonces, la ilusión que te hace además que haya gente que sea capaz de con 2 ideas, eso también es... Se te cae la baba hasta que ves el primer fallo. Bueno, yo lanzo una pregunta. Yo como exalumno del centro y ahora profe de prácticas, os quería decir, yo también tengo mucha inquietud por publicar, pero os quería preguntar cómo habéis combatido vosotros, digamos, esa exigencia a la hora de escribir, porque a mí lo que me pasa es que cuando tengo una idea, yo, lo que he escrito, pues, literatura de ficción, intento de literatura de ficción, muchas veces estoy escribiendo y digo, no me está gustando lo que estoy escribiendo, o lo repaso tantas veces que al final no me convence. Y entonces es como que llevo, por ejemplo, mitad de una novela escrita, me atasco, no me gusta y todo el trabajo que he hecho ya lo desecho. Y me ha pasado un montón de veces hasta el punto de no llegar a terminar nada, o eso. Yo lo que suelo hacer sobre todo son relatos, que eso sí que lo termino, y algunos sí que tengo publicado, pero claro, igual esta pregunta va más dirigida quizás a Paco, que ha escrito literatura de ficción, porque yo no me he planteado de momento nada histórico ni nada biográfico. Pues es una gran pregunta. La verdad es que siempre tienes la duda de que lo que estás escribiendo no vale para nada. Y lo piensas, o que es una tontería, o a ver esto hacia dónde vas. Pero, por otro lado, es esa necesidad que tienes. Entonces, es vencer esa especie de pudor o
o esa inseguridad es releerlo, es pulirlo, es buscar la perfección, o lo que tú crees que es la perfección, darlo a leer y confiar ciegamente en esa persona que está limpia, porque es verdad que de tanto releer lo tuyo te contaminas, y tener arrojo y lanzarse. Y como os he dicho antes, que yo creo que ahí sí que difiero un poco con los compañeros, que en el fondo ha sido darme esa satisfacción después de una temporada tan dura. Entonces soy consciente de que hay historias que están mejor que otras, creo que hay algunas que pueden estar muy bien, y soy consciente de que otras pues a lo mejor no tanto. Y los que habéis leído, porque bueno, hay compañeras que se han ido y sé que en esta sala hay gente que me ha leído ya, pues ellos seguramente lo juzgarán. Pero hay que lanzarse, En mi caso tendría que aplicarme yo esa pregunta, porque yo he tenido ficción. Entonces, porque tengo un trabajo que me exige, la Universidad Española hoy en día está exigiendo constantemente pues, un nivel de rendimiento y de publicaciones, y no sé qué. Igual me apetecería, pero como estoy pues eso, con el rollo de las publicaciones, pues, pero sí que es verdad que en los procesos creativos de ambas novelas hubo un momento en el que, te voy a decir, va a quedar un poco esotérico, ¿no? Pero que la novela me poseía. Es verdad, además aprovechaba periodos sobre todo vacacionales, y era como que de repente, o sea, me aislaba de todo y como que la historia tomaba, ya digo, esto puede parecer muy esotérico, ¿no? Pero que tomaba forma por sí misma y yo simplemente era el neurotransmisor. La historia. Y yo me sorprendía mismo, digo, ostras, esto de las musas será verdad. Entonces, ¿no? Yo soy un tipo muy escéptico, digo, pero sin embargo era como algo, y es muy curioso, ¿no? Esto que dice la gente, yo tampoco me considero escritor, obviamente, pero la gente que es escritora siempre dice que para eso hay que estar, pues eso es un trabajo más, tienes que estar súper centrado en el tema y 8 horas diarias o 10 horas diarias dedicado a tu novela, a tu obra, a la vida que estás recreando. Y claro, eso no es sencillo con el tipo de vida que tenemos, ¿no? Pero es necesario para que puedan salir historietas. Menudas broncas tuve yo con el compañero que escribimos este libro, porque vamos, él es muy cuadriculado, si me oye doble por el nuevo YouTube me encorre, pero bueno, él es un rollero, y cuando escribió su parte del libro, él hacía hasta la República, y después de la República él es un rollero, decía, tío Luis, no puedes meter aquí esto que no viene a cuento, porque vas a contarla, estamos contando unas broncas, pero claro, luego él leía mi parte y decía, esto no puedes redactar así, me lo cambiaba todo y lo redactaba yo, Luis, que estoy haciendo, o sea, unas broncas tremendas por lo que dices tú, a mí me gustaba cómo estaba escrito, a él no, bueno, nos costó discutir y bueno, al final hemos sacado un libro. Yo hubiera quitado mucho rollo suyo y él hubiera metido más literatura en mi parte, pero bueno, yo qué sé, hemos llegado a una entente cordial, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, estoy haciendo, os decía al principio, una novela, lo estoy escribiendo con un compañero que encima vive en Madrid, lo estamos haciendo a distancia, a él se le da muy bien, nos conocimos en la universidad, no somos historiadores, pero bueno, a él se le da muy bien escribir. Yo recuerdo ir a la universidad, que escribía relatos, me los pasaba y decía, joder, macho, digo, y si yo no llevaba ¿sabes? Yo me voy al parque ahí enfrente a echarme una cerveza, yo no tengo este nivel tuyo. Y yo le invité a hacer la novela por eso, porque escribe muy bien. Y yo no escribo muy bien que él. Pero bueno, llevamos un año con la novela terminada, somos dos narradores, él es protagonista en primera persona y yo soy narrador en tercera persona. Entonces, claro, discutiendo, toma un borrador, hostia, a mí no me gusta con esto, ¿sabes? Buscar una perfección y que te guste a ti, encima, si lo haces con otra persona que te guste, ¡buah! O sea, la discusión es exagerada, No sé, yo creo que tiene mucho que ver con qué objetivo escribes, ¿no? Porque al final yo sí que hay veces que escribo, yo he escrito un montón, muchas cosas, pues relatos cortos, artículos en revistas, y cuando tú escribes sin rumbo, o sea, sin un objetivo, luego lo lees y te preguntas, pues ¿para qué has escrito esto, no? ¿Por qué está esto aquí? Y yo creo que escribir con un objetivo al final
lo que a mí particularmente lo que me gusta es que la gente lea las cosas y diga, vale, lo has escrito para esto, sé lo que me quiere transmitir el escritor, ¿no? Entonces, yo creo que si tienes un objetivo claro, luego cuando lo releas igual ves fallos y tal, pero dices, wow, pues me he conseguido transmitir eso, ¿no? Si vas ahí sin rumbo, pues dices, no sé, es como un poco raro. Yo te lo digo porque con el trabajo de fin de grado me ha pasado. Yo he tenido que empezar de cero porque era un caos que no iba en ninguna dirección. Y cuando sabes a dónde quieres seguir, pues yo creo que lo valoras más, ¿no? Pero vamos, es mi opinión. Luego hay momentos atasco. El momento atasco que no sabes por qué, hay veces que fluye y hay otras veces que hay nudos que no sabes por dónde tirar. Y vamos, yo lo que hago es distanciarlo, dejarlo ir. Y ya se ordenarán las ideas. Es como el equivalente sería a estudiar. Supongo que os habrá pasado que estudiáis, estáis saturados y duermes 7 horas en lugar de trasnochar. Y una cosa que antes no sé si he dejado suficientemente clara, los que me parecéis en clases sabéis que soy muy rollero. Yo sería rollero, si tuviera rollo sería rollero. Escribir relatos cortos me ha ayudado a ser muy retórico. Yo tengo un problema muy gordo con los adjetivos, pero muy gordo, soy consciente. La mitad de los adjetivos que pongo no sirven para nada. Entonces, al imponerme yo esas limitaciones, yo he sentido que mejoraba. Pero, claro, ser autocrítico y tener mucha constancia, que desde luego no la tengo, como decía Rubén, pues esa dedicación de tantas horas pues es muy difícil. Y yo creo que es muy útil coger los momentos de inspiración. Yo hay veces que me voy a dormir a las 11 de la noche y de repente me viene una idea a la cabeza y digo, bueno, pues aprovecho el momento, me abro el ordenador y empiezo a escribir. Y yo creo que si os gusta escribir, yo creo que, y justo os viene la inspiración en un momento donde os podéis poner a escribir, pues yo creo que es muy útil utilizar ese momento, porque igual luego no te sale. Y claro, y ahí pues pueden salir mejores ideas. Entonces a mí eso me ha servido bastante. Yo tengo una pregunta para Isa. Si tuviste apoyo desde el principio sobre tu libro y sobre tu problema y tal. Bueno, pues es un poco, escribir un libro así hay que tener mucho cuidado porque vivimos en un mundo en el que tú vas a un psicólogo o vas a un centro educativo y, por ejemplo, yo porque tuve la suerte de que me lo diagnosticó una psicóloga especialista, pero voy a otro psicólogo y por el hecho de yo tener emociones o el hecho de yo tener, ya no me diagnostican eso porque no se conoce el tema. Entonces, apoyo, pues en el momento no, porque yo me lo comí todo, o sea, yo dije, venga, bueno, de mi madre sí que tuve apoyo, pero yo no lo conté a nadie. Yo lo publiqué y dije, venga, lo publico y ya está. Y que la gente diga lo que quiera, o sea, si les parece bien, bien, y si no, pues nada. Y es difícil escribir algo así en el sentido de que, claro, hay otras personas que también tienen el síndrome de Asperger y que son totalmente diferentes. Lo tienes que escribir de una manera que no estés minusvalorando a las otras personas, pero que tampoco estés muchas se abren a intentar entender este otro mundo, ¿no? Entonces, pues bueno, el apoyo ha sido así un poco, luego cuando la gente lee el libro dice, ahí va, pues es muy diferente a lo que yo pensaba y los estereotipos se rompen un poco, pero bueno, yo creo que si tú estás seguro de lo que quieres transmitir y de tus ideas, que la gente, a mí que la gente me apoye no me da igual, yo lo quiero publicar, lo publico. Y luego, pues bueno, sí que hay críticas, yo sí que he tenido críticas de, es un poco raro, ¿no? Pero bueno, la mayoría de las cosas han sido positivas y la verdad es que, bueno, muy contenta por esa parte. Pero vamos, yo te animo de que si alguna vez quieres hacer algo así lo hagas, porque te vas a sentir bien después. Yo tengo una pregunta para Diego.
tu libro sobre el respeto hacia el animal y en general, dijiste que te marcó en la adolescencia, o sea, los 17. ¿Cómo llegaste a...? O sea, ¿fue un proceso anterior y que luego ya en 17 te diste cuenta de lo que era y se ha marcado tu vida hasta el punto de querer hacer un libro? ¿O cómo llegaste a la conclusión de todo tu proceso? O sea, estás hablando del libro que me leí al principio, ¿no? Sí, para llegar a lo que es. Vale. O sea, yo, como he dicho, era ecologista, ¿no? Como socio de una organización que se llama Ecologistas en Acción, le llegaba una revista que se llama El Ecologista y al final siempre había recomendaciones de libros, ¿no? Y había libros interesantes y otros menos interesantes. Y dentro de esas recomendaciones, de uno de los números del año 99, había un libro que era Liberación Animal de Peter Singer, una columna, ¿no? Y había leído bastante sobre ecologismo, pero dije, voy a ver qué es esto de la gente que respeta a los animales, porque creo que es muy importante que sepamos que el ecologismo y el movimiento de defensa de los animales, que técnicamente sería mejor llamarlo sensocentrismo, ¿no? Porque nos preocupamos en la capacidad de sentir de los animales, creemos que en el momento en el que alguien puede sentir, merece respeto. Bueno, pues cogí esa columna y dije, bueno, por curiosidad voy a echarle un ojo a este libro. Y entonces ese libro cambió completamente mi forma de entender la sociedad. O sea, yo estaba interesado en política, pero bueno, cuestiones bastante básicas, ¿no? O sea, sabía que era una persona de izquierdas, ecologista, pero no tenía una estructura social. Y a raíz de leerme ese libro empecé, o sea, conocí lo que es la filosofía analítica. O sea, hay una filosofía que es la filosofía continental, que es bastante más difícil de entender, y clásicamente no hay nada de filosofía. Pero en cambio tú coges este libro, que es pura filosofía, y es completamente diferente porque te ponen argumentos a favor, argumentos en contra, o sea, argumentos a favor del especismo y cómo se rebate, ¿no? Entonces yo preguntas que tenía, o sea, yo conforme iba leyendo, yo me iba planteando problemas a lo que estaba planteando esa persona, Peter Singer, ¿no? Y él respondía con argumentos, pero la forma de escribir los filósofos analíticos es como muy sencilla, es como argumento contra argumento, ¿no? Y tú tienes que decidir en qué lado estás. Y yo me acabé el libro y dije, no tengo, o sea, esta persona tiene razón, ¿sabes? Y yo tengo la obligación de hacer algo al respecto. O sea, suena duro lo que voy a decir, pero cuando tú eres antiespecista, tienes la visión de este mundo, de esta sociedad, exactamente igual que la tendrían las personas que hace 200 años vivían en una sociedad esclavista. O sea, supongo que la gente hace 200 años que era activista contra la esclavitud en Estados Unidos, que serían un 5%, eran considerados por el resto de la sociedad como personas extremistas, radicales, locos, flipados, lo que sea, ¿no? Y en cambio ahora vemos a las personas como que tenían razón, ¿no? Y pensamos que como esa gente, o sea, como el resto de la sociedad no se daba cuenta. Bueno, pues las personas antiespecistas no lo solemos decir abiertamente porque hay gente que se ofende, pero pensamos así, pensamos que lo que está pasando con los animales por pertenecer a una especie diferente es exactamente lo mismo que pasó hace 200 años con las personas que tenían un color de piel distinto. La única diferencia que hay es que los animales no tienen voz para defenderse, no pueden organizarse. Pero si tú analizas los argumentos éticos del antirracismo y el antiespecismo, es que es prácticamente igual en prácticamente todo, ¿no? Entonces, cuando tú piensas así, dices, bueno, no basta solamente con no participar en la explotación, sino que tengo que actuar ante la explotación, porque creo en la justicia social. Y a partir de ahí, pues desde el minuto cero, activista. Y este es simplemente para mí un paso más. O sea, yo no veo la escritura como... O sea, es parte de la lucha contra el especismo. O sea, igual que cuando voy a dar una charla a un centro, igual que cuando, yo qué sé, traduzco un texto de otra persona, o hago la página web, o sea, es una herramienta, exactamente, una herramienta por la liberación animal.
Tu motivo es más concienciación. Sí, claro, totalmente. O sea, no hay ningún motivo literario ni nada por el estilo. O sea, me da exactamente igual. Lo que quiero es que se entiendan los argumentos, que sea sencillo, que la gente que lo lea piense y que intentar que sea honesta, que si los argumentos los ven coherentes, que los hagan suyos, ¿no? Que cambiar de opinión nunca está mal, si es a mejor. Y a veces estar en contra de la sociedad es incómodo, pero si tienes razón, pues tienes razón. ¿Sabes? Pero la deja bonita, que te da igual, ¿no? Falta de ortografía. Pues voy a decir, respecto a las faltas de ortografía, voy a decir algo que me ha dolido mucho. Hemos corregido el texto un montón de veces y como decían por aquí, cada vez que lo lees haces algún cambio, ¿no? Yo llegó un momento en el que dije, no lo leo más. O sea, se acabó. Lo mandamos al editor, el editor hizo unos cambios, lo leí, me pareció bien. Lo volvimos a mandar al editor, volvió a hacer cambios y nos lo volvió a mandar. Bueno, pues el editor hizo un cambio que me dolió muchísimo y yo no lo dije, ya no lo reviso más. Y es un nombre científico donde el género está con mayúsculas. O sea, sabéis que por ejemplo Homo sapiens tienes que escribir Homo con mayúscula la H y la especie, o sea, el sapiens va con minúscula, ¿no? Bueno, pues aquí aparece Polygenus mexicanus, que es la especie de una hormiga, aparece el género en mayúscula. Y cuando lo cogí, lo vi y le dije a Pilar, esto que hay aquí es una barbaridad. Y dice, bueno, sería peor que pusiese polígeros mexicanos. Y dije yo, no, porque, o sea, yo cojo el departamento de biología y enseño esta página y a todo el mundo le salta a la vista el género con minúsculas. No, Diego, no. Y efectivamente eso es lo que hice. Vine aquí al departamento y dije, oye, mirad esto, ¿qué os parece? Y automáticamente todo es como, esto está en minúscula, porque está en minúscula, Diego. Nada, el editor. Entonces, bueno, siempre echamos la culpa al editor. El editor total. De todas maneras, se da cuenta muy poca gente los de biología. Pero es que este libro tiene como objetivo que los departamentos de biología, o sea, uno de los planteamientos es que se incorpore como en la programación. Entonces, quiero que llegue al departamento de biología, es como nuestro objetivo son profesores, departamentos de biología de otros centros que lo incorporen a su programación. Entonces es un error grave. Si estuvieran todas las especies puestas, o sea, ¿qué tienes eso? Hay dos. Hay dos especies. A ver, esto un poco de propaganda de los compañeros. Me he leído el de Elsa y me he leído el de Diego. Y desde luego yo no había detectado nada malo, nada malo, a mí se me pasó, pero claro, yo soy de letras, entonces ya sabéis que sabemos menos. Ironía. Y me gusta mucho, es un libro que es muy cómodo de leer, que aprendes y desde luego te hace reflexionar, sin duda. Y el de Elsa pues es que es tan natural, tan bella que os animo a leer. Con Rubén no tengo la suerte de leer aragonés, así que me animaré. Y ahí con ese... Así que os animo sin duda a leerlos. Gracias por este encuentro, la verdad que es un lujo tener en el instituto a padres, alumnos y a profesores que sean artistas. Gracias desde luego a María Ángeles, que se la ha currado, y gracias a todos vosotros. Yo dos preguntas, una que es un poco broma, hace falta doparse para escribir, y la segunda, ¿qué os aporta la escritura? Igual me he perdido parte de mi respuesta, porque igual lo habéis dicho ya, pero ¿puede ser una terapia? A mí me conviene un poco que me hagas esa pregunta. Porque yo diría que sí, pero igual... Pero la primera, por lo de doparte o por lo de la terapia. Bueno, las dos. No, doparse y la terapia, con toda la cautela que yo puedo tener hablando de este tema, que no tengo ni idea, y delante de una persona que sí que tiene mucha idea del tema de la terapia, sí, yo creo que sí que puede servir mucho. Yo creo
he comentado antes al principio que para mí también en cierto modo es una catarsis, ¿no? Te libera. ¿Se lo puedo decir yo? Yo del doping te diría que depende el nivel de doping sí que viene yo para escribir. Si te pasa de doping no te puedes encender ni lo ordenador, ¿no? Pero bueno, sí, muy bien. Y a mí me ha aportado muchísimo. Y esto, pues lo escribí o lo terminé de escribir cuando pues estaba en momentos difíciles de rollo de pareja y cosas de estas, ¿no? El momento sentimental duro y me vino como en ese momento desconectas, pues, me estás pasando mal y ahora me dopo, ¿qué dices tú? Me pongo delante del ordenador y ostras, me vino muy bien para romper con una parte una situación personal que en aquel momento para mí era difícil. Y luego el subido de decir, hostia, que no sé cuánto se habrá vendido, cuánto habrá vendido la editorial, me da igual. El recuperar una figura, el recuperar una historia aquí, el recuperar lo que pasó en una comarca de no sé cuántos pueblos con 200 y pico personas asesinadas, el recuperar lo que esté en escrito, que esté con fotos, que esté tal, que dé para, no sé, ¿no? que para mí eso es para mí significa muchísimo. Igual que para ti que has dicho que es una herramienta, me imagino que tener una herramienta pues lo mismo, ¿no? Donde poder utilizar para llegar a algo, pues para mí, no sé, creo que coincido con eso. Pero, no sé, yo para mí, igual decepciono, pero ha sido menos emocionante, porque es como escribir un panfleto, ¿sabes? Claro, escribir un panfleto. Los panfletos no tienen tanto colorido. La ilustradora, yo creo que... Saca las tabillas y a correr. Es mejor que un panfleto, digo, hombre, no, por Dios. Yo retomando, sí, terapia ya he comentado antes que sí, sin duda alguna, por la época tan difícil. Y en cuanto a doparse, tomándomelo más allá, desde luego hace falta más doparse para hacer teledocencia. Para eso, y para aguantar algún claustro, para aguantar alguna sesión de evaluación, hay que doparse muchísimo más. Pero sin duda, para esta creación, no porque no, igual ya alucinada sea más. Pero valor terapéutico, sin duda. Yo sí que soy muy partidaria, bueno, siempre soy muy partidaria de que la escritura sí que es como un modo de terapia, ¿no? Yo que estoy muy metida en el mundo del autismo, pues he conocido muchos casos donde gracias a la escritura, pues esas personas que sufren ese trastorno, ¿no? Acaban saliendo adelante gracias a la escritura, pues escribiendo un diario o abriéndose un blog. Al final, si tú no puedes transmitirle tus cosas a alguien porque no te va a escuchar o sientes que no te va a escuchar, escribir es una manera de no sentirte tan solo, ¿no? Entonces yo creo que bueno, que terapia lo puede ser la escritura, pero por terapia pues muchas cosas. Desde mi punto de vista, pues sí, claro. A mí me gustaría preguntaros... A mí me gustaría preguntaros tanto a Quique como a Armón, que habéis escrito sobre la historia del país en una época convulsa. ¿Hasta qué punto llegasteis a pensar en cómo eso puede repercutir en cierto momento en la sociedad y está reflejando esos actos, y qué fuentes históricas consultasteis para escribir? Y es decir, lo que yo estoy escribiendo es lo que yo pienso que realmente pasó y no lo que yo me imagino que pudo pasar. Complicado, ¿no? De fuente, a mí, bueno, por decir él, ¿no? A mí me cachan desde el principio mis alumnos o mis alumnas, ya solo con las pintas ya saben de qué pie cogeo. Pero además yo lo digo, sobre todo con la gente de segundo bachillerato, me toca la historia de España, yo tengo una ideología muy clara, yo soy militante, yo soy anarquista, o aprendí de anarquista, pero yo voy a dar la historia de manera objetiva. Yo voy a contar lo que pone en el libro y aunque os pueda sonar muy de mi palo, es lo que pone aquí, es lo que pone en la fuente de lo que pasó. Igual el señor Pedrajas me dice lo contrario, me cruje, pero yo lo intento y es verdad, y luego tengo alumnos que opinan corta la emisión, corta la emisión. Pero me está cortando ya mucho, o sea que... no hacen su nombre, y luego tengo alumnos, oye, profe, que es que eso, digo, no, perdona, es que tú ya tienes esta fuente, esto pasa así, que te lo estoy contando, te puedes no creer, y con esto me ha pasado. Para contar ambas historias yo he tenido que tirar, por ejemplo fue prácticamente todos los periódicos de la época, pero claro, los periódicos que había en Zaragoza, El Heraldo,
el noticiero y demás eran casi de extrema derecha, hoy serían peor que la ABC. Hoy también, pero no sé si llegan a ser peor que la ABC, pero bueno, el Heraldo sí. Pero vamos, creo que hay algún periódico no tan de derecha. Pero claro, sí que consulté algo libertario, pero luego consultas ya fuentes históricas, libros y demás. Este fue más complicado porque tuve que buscar periódicos de la época de Barcelona, buscar archivos en Francia, buscar archivos aquí a instituciones penitenciarias, pedir archivos, fotos policiales, bueno, realmente. Y aquí ya la gente los familiares prácticamente, luego descubrimos que había gente en Costa Rica, familiar de él, pero ya no pudimos ir a Costa Rica, ¿no? Que es un viaje que tengo pendiente para seguir un poco. Pero sí, hay que intentar buscar, contrastar todo, porque claro, no te pueden... Yo además lo pongo aquí en la solapa. Yo lo primero que te pongo aquí, aparte de historiador, antropólogo, doctor en arqueología forense, anarcosindicalista, zapatista y antifascista. Luego me dijo mi compañera que se me olvidó ponerlo de feminista. Y dije, hostia, es verdad. Pero ya luego a la siguiente edición lo puse. Claro, dice la gente, hostia, a ver si me vas a meter un panfleto. No, yo tengo unas fuentes, aquí al final te pongo las fuentes y claro. Y luego hoy en día repercusión, yo no lo sé, la gente a la que me invita muchas veces a las charlas y tal es gente libertaria, es gente anarquista, que luego te dice, hostia, es que es verdad, hoy en día no se puede hacer lo que se hacía en aquella época. Hoy en día no te puedes cargar a un arzobispo y salir tan contento. Por poder se puede, no. Por cardenal, digo. Que era cardenal. Ay, perdón, arzobispo cardenal, perdón, es el de mi... Ni puedes atracar un banco para expropiarlo porque no vas a dar a causa ni a los presos, ni... Pero bueno, no lo sé, también yo muchas veces cedo libros o los regalo para gente que está recaudando dinero para una causa de ideología, ¿no? de rollo libertario. O para un preso, para no sé, yo esas cosas sí que las hago. ¿No? Pero para mí es importante, dentro de lo que es el movimiento libertario, lo que es el movimiento anarquista y demás, pues que sacar a la luz cosas que pasaron, o desmontar mitos, o a este tío lo que le acusaban de asesino por cargarse a quién. A un tío que controlaba el fuego en Zaragoza, que aunque suene mal decirlo era un putero porque tenía ahí un convento donde abusaba de las novicias, que hacía listas negras para que se lo cargasen los pistoleros a estos obreros, pues igual hay que desmontar eso que estaba escrito por la historiografía de derechas y lo que pasó es esto. Y esta persona, claro, no puedes justificar a un tío que se carga a otro, pero claro, la víctima también mandaron matar gente, ¿no? Bueno, pues igual sacar una verdad histórica, pues algunas veces lo dice Diego, ¿no? Decir, ostras, parece una barbaridad, pero es lo que pasó. Venga, te dejo que sí. No, tranquilo, pero... A ver, yo doy clases de periodismo y lo primero que digo es que la objetividad no existe. Bueno, eso es algo que yo creo que tiene el alumnado de periodismo por lo menos bastante bien asumido, ¿no? Porque es verdad, el acudir a fuentes incluso que sean contradictorias, el que sea lo que hablaba antes de la verosimilitud, pues para mí además es súper importante que esté bien documentado bien, y que lo que digas esté bien fundamentado, ¿no? Eso no quiere decir que sea la verdad. ¿Qué es la verdad? Efectivamente, pues hay diferentes visiones y diferentes primas de cualquier hecho histórico, ¿no? Pero sí que es verdad que si quieres recrear algo que ocurrió, pues bueno, tienes que tirar de primero, tienes que documentarte muy bien y luego pues hay un punto de recreación, ¿no? Porque en nuestra novela hay un personaje que viene a la montaña y que termina militando en la CNT. Bueno, y como una persona así que viene con un desarrapado termina la CNT, pues me lo voy a inventar la historia, que conoce a uno en la mili, que no sé qué, en fin. Y luego, lo primero que has preguntado en mi caso, pues bueno, escribiendo en aragonés pues tengo que ser también bastante realista, ¿no? La capacidad que tengo escribiendo en aragonés de cambiar o de condicionar o cambiar la sociedad, pues es muy limitada, muy limitada, ¿no? Pero bueno, igual que decía al principio, que es un acto de militancia para que el aragonés siga existiendo, o para que siga dejar de existir, que quede constancia de las últimas bocanadas de aire que tuvo, pues también decir, bueno, pues, no solo eso, sino que aparte se hablaba y se recuperaba gente que, como muy bien ha explicado Quique, pues que la verdad histórica como que los ha apartado completamente, ¿no? Todo lo que ocurrió, lo que era Zaragoza antes del genocidio que se produjo a partir del 18 de julio del 36, no tiene nada que ver esa ciudad con la que es hoy en día. Y entre una cosa y otra, pues pasó lo que pasó, pues que se cargaron a casi el 5% de la población, que es, o sea, en Zaragoza, en los primeros meses de guerra, mataron a más gente que Pinochet en Chile durante 17 años de dictadura, o sea, y de desapariciones y de tal.
Entonces eso cambia totalmente la sociedad. Yo un poco lo que intentaba era pues, rescatar a esa gente que quedó ahí, un poco de lo que va la historia. Yo sí te puedo decir que con el primer libro que hice, el de la comarca de la Aranda, ahí sí que conseguí pues, algo importante que me decía la gente, porque yo cuando empecé a hacer las entrevistas orales iba a pueblos en el que cuando sabía que había gente mayor o que les había pasado algo, llamaba a la puerta, le decía para qué iba y me cerraba la puerta. Decía, no, tío, es que no puedo hablar porque mi vecino de al lado, mi vecina era falangista, era de las que mandaron fusilar a mi padre y no puedo hablar y me cerraron la puerta. Y esto te estoy hablando de 2008, cuando fue ¿sabes? Pero la verdad fue en el de 37-39. O bueno, la dictadura, ¿no? Y claro, y dices, hostias, y después de salir el libro me veía mucha gente y dice, joder, ¿sabes lo bueno de este libro? Y dices, es que ahora podemos hablar en el pueblo de lo que nos pasó. Ahora la gente se está enterando de por qué mataron a mi padre o quién era mi padre. O gente que pensaban que a su padre lo habían matado, no, era por un problema del campo, porque siempre se justifican los asesinatos así. No, porque a este se han chivado porque sus tierras no sé qué, no, perdona. Aquí en el archivo pone que tu padre era alcalde, que tu padre era concejal, que era de tal sindicato y lo han multado por esto, y lo han asesinado por esto. Entonces, claro, la gente ya, el perder el miedo en el pueblo y el empezar a hablar de esas cosas, ostras, que venga la gente a decírtelo en el siglo XXI es una barbaridad. Entonces, por ejemplo, ver que has conseguido algo, no solo reflejarlo por escrito, sino que la gente pierda el miedo. Y porque yo siempre que me encontraba de las 60 y tantas o 70 entrevistas, muy poca gente me decía a mi padre, a mi hermano, a mi abuelo, lo han matado por rojo. Todo el mundo era, no, lo han matado porque por las envidias, porque tenía la tienda, por este campo, por no sé qué. Y luego yo, toda esa gente, con los archivos de aquí del Tribunal de Responsabilidades Políticas, que está detrás del ASEO, se puede consultar, prácticamente todos tenían cargo político en la UGT, en el PSOE, en Izquierda Republicana, o sea, a nadie lo habían asesinado por un campo, por no sé qué, por no sé cuántas. Entonces, claro, cuando luego la gente lee eso dice, hostia, pues es que mi abuelo era concejal, que yo no lo sabía, o mi padre era concejal. Entonces, por ejemplo, para eso sí que me ha servido ir tu libro, ¿no? Y, bueno. Lucía. Sí, esta pregunta va sobre todo para ti, que has autopublicado. Yo, por ejemplo, me gustaría también publicar, lo tengo escrito, lo tengo revisado, ya está todo. Como ha dicho Elsa, lo mandé a leer a mis amigos y a mi novio, me dijeron que era bueno, y me quedo siempre atascada en el momento de mandarlo. Porque pienso, es que no es suficientemente bueno. Y dices, vale, lo autopublico, pero es que tampoco sé si es lo suficientemente bueno como para autopublicarlo yo. Entonces me gustaría saber cómo has llevado tú un poco eso, ese sentimiento de decir, no sé. Adelante. O sea, la duda, yo me acuerdo que miraba la página web de estos chicos, me la leí yo que sé cuántas veces, sí, no me atrevo, y al final, ya está. O sea, es que, ¿qué es lo que quieres? Me parece que lo comentaba Elsa. Les hablaba del objetivo de lo que vas a escribir. Bueno, pues ahora el objetivo era, realmente lo quiero hacer, lo deseo, me apetece, adelante. Y confiar. A ver, ¿qué es lo peor que puede ser? Bueno, pues que a lo mejor no gusta a otros, ¿no? Y ya está, decisión.